Rossi y el periodista y escritor Carlos Ducade. Los primeros coordinadores y organizadores de esta cátedra que comenzó allá por el diciembre casi digo fatídico del 2023, donde veíamos algunas cuestiones que se veían y podían hacernos, nos tensionaban un poco para buscar un espacio de encuentro, como estamos viendo en la imagen que estamos viendo hoy. Y a partir de eso surge lo que ha surgido. Bueno, yo nada más que agradecer la devolución que tuvimos, la presencia que tenemos hoy, como elemento especial y particular, la asistencia de COAT, la asistencia de APUR, la invitación también a los estudiantes de FUR, por el sindicato de APUR, que es el sindicato de trabajadores no docentes de la Universidad de Rosario. Tenemos presente a Sergio Acuña y a Marcela. Y por el sindicato de Cuba tenemos a Nora Pellegrini y a Claudia Alzuara, perdón. Algunos iban a venir y después cambiaron las presentaciones. Pero por otro lado, esta unidad para nosotros es más que importante, a partir del diálogo, no solamente con la presencia de los sindicatos nombrados, sino las adhesiones de otros sindicatos, el Frente de Jubilados, que los miércoles están haciendo históricas marchas todos los miércoles en la Plaza San Martín. Este miércoles que viene no va a haber marcha, pero en el siguiente sí. Yo trabajo en la Facultad de Humanidades y aquí mismo, en el vicedecanato. Bueno, voy a presentar al primero de los oradores, que va a hacer una pequeña introducción, que va a ser una parte de la cátedra, que es Adriana Rossi, la Tana Rossi, y nos va a comentar algo sobre el comienzo de esta cátedra y la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos señores que están acá en esta mesa, que es un honor tenerlos acá. Bueno, ¿cómo empezó esta cátedra? ¿Cuál fue la idea que nos impulsó? La siguiente: una constatación por un lado y una necesidad por el otro. Constatación: perdimos la brújula. La perdimos como sociedad argentina, pero en la humanidad entera que parece estar perdiendo la brújula. No sabemos a dónde vamos y muchas veces ni siquiera sabemos dónde estamos. No podemos leer, digamos, esta realidad, que es una realidad en movimiento. El mundo, como era antes, se está desvaneciendo, se está viniendo para abajo. Y eso crea una sensación de mucho desasosiego en la sociedad, de mucho dolor también, de mucha incertidumbre, de mucho no saber justamente cómo enfrentar este presente. Estamos asistiendo a una andanada de autoritarismo promovida desde los dueños de nuestro mundo, del mundo entero, que vemos cómo este autoritarismo va avanzando en todas partes y vemos cómo nuestra democracia se está encogiendo. Nos sentimos frustrados, nos sentimos angustiados, estamos aislados, estamos atomizados a pesar de todas las conectividades que tenemos. Entonces, tenemos que tratar, en la cátedra del siglo dijimos esto, tenemos que tratar de poder hacer una reflexión, por lo menos, sobre lo que estamos viviendo, apelando también al pasado, porque el pasado es nuestra madre, nosotros somos hijos del pasado, como persona, como pueblo, como nación. Y este
pasado que el poder quiere destruir a través de un homicidio para quitarnos justamente lo que es nuestra identidad, para quitarnos lo que son los instrumentos de análisis, porque esos instrumentos de análisis pueden servir no solamente para conocer lo que estamos viviendo, sino para tratar de alguna forma visualizar un camino, visualizar la posibilidad de construir colectivamente un futuro que es un futuro nuestro, no el futuro de los grandes grupos que están dominando el mundo nos están preparando. De ahí la cátedra, con toda una serie de temas que hacen parte de la vida cotidiana, porque todo lo que está pasando nos está afectando nuestras relaciones sociales, nos está afectando en los lugares de trabajo, de estudio, todas nuestras actividades. Está bajando hacia nosotros y además, ¿qué pasa? Pasa que todo esto está atravesado de una sensación de violencia que parte de la violencia institucional hasta llegar a la violencia colectiva o la violencia individual. Necesitamos pararnos para ver dónde estamos, porque de esa forma, con un pasado que nos ayuda, podemos tratar de recuperar una brújula que nos indique justamente un futuro muy diferente, vuelvo a repetir, un futuro nuestro, solamente nuestro, y no el futuro de las grandes corporaciones que están diseñando solo y exclusivamente a imagen y semejanza de ellos y no de nosotros. Muy poco que agregar, y después de la locución de la doctora Elena Rossi, mentora de este proyecto de Cátedra Libre, cuando pensábamos en numerosas reuniones acerca de cómo enfrentarnos a esos neofascismos, protofascismos. Quizás algo de eso podamos extrañar hoy con el doctor Ricardo Foster, que es el leitmotiv de la cátedra, el objetivo y lo que nos preocupa grandemente. Aunque algunos digan que esa es una denominación exagerada, y de hecho nosotros hemos titulado a la cátedra con la palabra autoritarismo, para abarcar precisamente todas las posturas alrededor de estos múltiples autoritarismos que con sus indicios rondan fantasmales desde hace un tiempo, y esos indicios se agudizan cada vez más. Esta es la preocupación central de la cátedra y está evidenciada en su fundamentación. Y bueno, y es lo que nos guía en la vida cotidiana, porque esos indicios se manifiestan en diferentes aspectos. La idea siempre fue ir organizando charlas con distintos especialistas, abarcando diversos campos que pensábamos que podían ser un aporte de Carlos Beltrade también, pensaba la vida cotidiana, y que podían ser, como decía, la alimentación, la vestimenta, la moda, el diseño, la arquitectura, la convivencia, la comunicación, la educación, etcétera. Sin embargo, la coyuntura a veces nos desborda. Tal es así que el año pasado algunos de los encuentros que organizamos tuvieron que ver exclusivamente con eso, con la coyuntura. Por ejemplo, el que organizamos con los dos gremios que abarcan en la universidad a los docentes y a los no docentes, que coordinó nuestro querido Gustavo Guevara, que anda por ahí, el profesor Gustavo Guevara, que coordinó ese encuentro y que además es miembro del Comité Académico. Bueno, la cuestión es esa, comentarles entre los tres cuál es el fundamento de la cátedra, cómo pensamos organizar, y destacar que la cátedra libre, además de todo lo que decimos, tiene su razón de ser en este intercambio con la comunidad, y que de alguna manera nos permite salir de la universidad, salir de lo académico, de la academia, que suele decirse, hacia la comunidad, no solamente para reflexionar juntos, sino también para encontrar acciones concretas que nos permitan
oponernos a esos múltiples autoritarismos y defender la democracia como objetivo principal. Bueno, le voy a dar la palabra al decano de esta facultad, de donde soy profesora, yo trabajo acá también, al profesor Alejandro Vila, que tan amablemente accedió a abrir esta conversación con Ricardo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve porque el motivo que estamos acá hoy es para escucharlo a Ricardo Foster y obviamente que seguramente será un viaje de invitación a la reflexión y a la creación de pensamiento crítico. Primero, los agradecimientos a la cátedra Democracia y Autoritarismo, a la decana de nuestra facultad, a sus miembros, a los organizadores, porque creo que es un espacio que nos propone y nos invita a sentarnos, a reflexionar, a pensar colectivamente problemas, temas que son urgentes. Así que seguramente esta convocatoria, que es notable para los sábados de la mañana, es producto de la sensibilidad del tema, pero también de muchas horas de militancia, de poner, digamos, una militancia cultural, podemos decir, para lograr un objetivo como este. Así que muchísimas gracias. En segundo lugar, el público. No es frecuente una convocatoria como esta. Así que muchas gracias por acercarse a la Facultad de Humanidades para trabajar colectivamente algunos temas, algunos conceptos. Muchas gracias. En tercer lugar, a Ricardo Foster. Para nosotros es un lujo y una alegría tenerlo de acá. A Ricardo. Ricardo, muchos de nosotros nos acercamos a su obra porque Ricardo es filósofo, es investigador, es docente, pero podemos decir que es intelectual. Yo me refería a eso. Muchos nos acercamos a la obra de Ricardo, sobre todo en el caso mío, por sus producciones de doctorado Walter Benjamin, distintas cátedras, distintos espacios, lo leíamos y debatíamos. Es un investigador, un filósofo de enorme producción académica, pero también Ricardo, bueno, mira esto de lo intelectual, la cuestión de su intervención en el espacio público, no solamente en el ámbito de la producción académica. Ricardo ha participado de debates políticos importantes, intervenciones en la vida pública, también ha sido funcionario, también ha utilizado otros formatos de comunicación que desbordan lo que habitualmente se utiliza en el ámbito académico. Creo que desde su compromiso, de su aguda reflexión, nos ha invitado a pensar en distintos contextos problemáticas urgentes. Agradecerle la presencia, para nosotros es una alegría enorme, como lo decía, me acabo de enterar, además fue docente durante 2 años en nuestra facultad, fue su primera cátedra de profesor titular acá, por lo cual podemos decir que es un poco su casa, no sería su casa. Son estas cosas que tiene nuestra facultad, que siempre te depara cosas que uno no sabe y que nos hace sentir orgullosos de ser parte de esta popularidad y de nuestra historia. Tenemos el privilegio de poder decir que Ricardo Foster, en su primera cátedra como profesor titular, fue nuestra casa. Así que gracias, Ricardo, por tu presencia y seguramente por tus reflexiones en este momento. Muy breve, algunas reflexiones por el tema. Creo que es muy acertada el título de la conferencia, La democracia en peligro.
creo que también es un punto de vista y un posicionamiento político sobre el contexto global que estamos atravesando. También podríamos jugar que vamos a hablar sobre aquellos que piensan sobre el peligro de la democracia. Hay muchos que hoy agitan estos temas y agitan estos fantasmas. Así que el tema es en un momento muy complejo, es un tema que da la clave para mí. En segunda reflexión, creo que no podemos cometer la simplificación de pensar este escenario político, aun cuando pueda tener similitudes con el periodo de guerras, es un escenario absolutamente pobre. Quiero decir dos o tres cosas. Uno, claramente estamos en la emergencia de una derecha que no es la derecha que nos tenía acostumbrados en los últimos tiempos, sino es una derecha con nuevas características que por eso muchas veces nos da la sensación de que estamos viviendo imágenes del periodo del guerra. La derecha que podemos decir que es una derecha radicalizada, autoritaria, postfascista, podemos encontrar diferentes formas de connotarla. Un escenario donde las asociaciones internacionales son muy débiles para poder marcar un rumbo, para poder construir consensos globales. Claramente la reminiscencia es el periodo de guerra, pero estamos ante un fenómeno novedoso. Y este fenómeno novedoso no lo podemos solamente porque enseguida nos va a salir la imagen de nuestro presidente. Nuestro presidente tiene, sin ninguna duda, Milei, cuestiones que hacen que sea un fenómeno local, pero la emergencia de este tipo de derechas es un fenómeno global. En todo caso, podemos encontrar particularidades en el fenómeno argentino, pero hay muchas cosas que se replican en otros países y que tienen puntos en común. Así que tenemos que pensar la novedad. Y muchas veces utilizamos de manera coloquial el concepto de fascismo, porque le damos peso al problema. Pero yo lo vi a Gustavo Guevara, ya que fue profesor mío en los años 90, y recuerdo un texto que leíamos en aquel entonces, que era el fascismo como categoría histórica, de Atilio Boró. Y me parece que está bien utilizar el concepto de fascismo porque le damos potencia, pero no me parece que estemos enmarcados en un proceso de fascismo. Me parece que estamos en el marco de una derecha autoritaria, posfascista, pero no me parece que es simplificar la utilización de ese concepto. Por último, como parte de las reflexiones, seguramente Ricardo hará una extraordinaria y brillante intervención, que nos va a dejar pensando todo. Por eso también la necesidad de ser breve. Y el tercer elemento de reflexión que yo quería decir, que sí, la democracia está en peligro, que claramente lo que está en crisis es la gestión democrática del capitalismo. El capitalismo es un régimen de acumulación que ha tenido distintos momentos y distintas articulaciones por el mundo de la política, de la cultura. No necesariamente determinista sobre. Y creo que no podemos dejar de pensar también lo que ocurre en este caso en algunas potencias. El fenómeno de Trump tampoco es un fenómeno aislado, peligroso por cierto, pero también China, potencia emergente del
siglo XXI que demuestran que una gestión no democrática del capitalismo es más eficiente que una gestión democrática. El mundo también se reacomoda en función de la emergencia de China como potencia. Son muchas de las cuestiones que vemos en una respuesta global a ese nuevo titán que tiene el mundo. Y que claramente tampoco es una democracia como nosotros lo pensamos, pero que es muy eficiente a la hora de pensar la gestión de ese capitalismo. Entonces a mí me parece que lo que está en crisis, por eso me parece muy atinado el título de la conferencia, de la mesa, la democracia en peligro. Hoy la democracia pareciera que es un valor secundario y para quien estamos sentados en esta mesa es un valor fundamental para pensar la sociedad y los vínculos. Así que muchísimas gracias a los organizadores, al público y sobre todo a Ricardo Foster por permitirnos compartir esta mañana con él. Muchas gracias. Algo que tiene que ver con la gimnasia de nuestros encuentros, en los últimos 15-20 minutos, con Ricardo ya lo hemos hablado, con el decano también, y con algunos de los asistentes, pero no con todos, lo dedicamos exclusivamente a intercambios con el principal orador, que en este caso va a ser Ricardo. Por supuesto que lo que decía recién Alejandro va a ser un punto de debate fundamental, analizar si estamos en el neofascismo, en un posfascismo, en un prefascismo, etc. Pero bueno, cuál es la tónica que nos propone Ricardo, y a partir de eso vamos a tener seguramente mucho para hablar. Repito algo que dije al principio: los que estén interesados en recibir material de la cátedra y seguir las actividades como la de hoy, que venimos haciendo ya varias, como comentó Adriana un poco más temprano, toman nota del mail y recibiendo un mail nosotros o se acercan a el contacto de Instagram o de Facebook. Muchísimas gracias, les adelanto el saludo por los que no voy a pasarle y le dejamos la palabra a Ricardo. En un texto extraño, Jacques Derrida comienza diciendo que Aristóteles, en algún lugar un tanto ignoto, estampó la siguiente frase: amigos míos, quiero decirles que no hay amigos. Y el libro lo tituló Políticas de la Amistad. Hay un juego de Derrida que a mí me gustaría contradecir. Estoy acá por amistad. Me honra la amistad de Adriana, me honra la amistad de Eduardo, que me invitaron a venir a esta casa que cobijó un momento trascendente de mi vida, siendo muy jovencito, y por aquí también pasaron algunos amigos que ya no están, y que para mí, de un modo u otro, venir a Rosario es reiterar una y otra vez las conversaciones maravillosas con sus propios expertos. Horacio González, Héctor Lenz, Jorge Dotti, que pasó por aquí también, Liliana Herrero, que está y siempre está, y es una ciudad que tiene su historia, su tradición, su potencia. Y para mí, aquí en la Facultad de Humanidades del año 85 y del año 86, invitado por quien en ese momento estaba construyendo la carrera de Historia, que fue Marta Bonao, una extraordinaria persona, extraordinaria historiadora que dejó marca en varias generaciones, significó la posibilidad de iniciar lo que para mí es la pasión de la vida, que es la enseñanza, que es la transmisión, que es el encuentro de ida y vuelta con aquellos que te miran de una manera particular, cuando lo que estás diciendo los confronta, los puede iluminar muy de vez en cuando, los puede confundir, pero que constituye una comunidad única, que es la comunidad universitaria.
comunidad que también está en peligro. Cuando decimos que está en peligro la democracia, eso también involucra a una comunidad como la universitaria, que requiere de un tipo de conversación, que requiere de un tipo de inutilidad que el pragmatismo brutal de la época está sistemáticamente destruyendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la inutilidad? Poder discutir libremente lo que nos apasiona, la historia, la filosofía, la literatura, la arquitectura, la ciudad, la vida cotidiana, el latín, sintiendo que la humanidad es más humana cuando construye esos puentes de ida y vuelta con su pasado. Puede ser lejanísimo, vastísimo, puede ser muy reciente y doloroso, puede ser un pasado soñado que no se realizó y que permanentemente, cuando del presente vamos hacia ese pasado, estamos modificando tanto el pasado como el presente. Discutir el pasado es discutir siempre el presente. Y en una facultad de humanidades que cobija la enseñanza de las humanidades, hay también un gesto de resistencia. Nosotros, la mayoría de los que estamos acá, no hay demasiados jóvenes, y también para ponerlo en debate, somos anfibios, somos sobrevivientes de otro mundo, provenimos de otras galaxias, tenemos la dicha, la felicidad de haber habitado otros mundos, otros sueños, de haber pensado, como decía Ricardo Piglia, que a él le interesó la política mientras pudo soñar con la revolución. Provenimos de la sensación de que un libro podía cambiar el mundo, que un poeta podía pintar de todos los colores las calles de nuestras ciudades, que la rebelión, que la cultura que se revelaba estaba inventando el futuro. Y las universidades, estoy pensando en esas universidades del comienzo de la democracia, en esos años únicos, 84, 85, en algún lugar creo que Cise dice algo que también tiene razón. No hay mejor época de una sociedad que cuando la dictadura, el autoritarismo, el fascismo se está cayendo, pero todavía no terminó de caerse, pero ya todo es posible y las calles se convierten en una fiesta. Y efectivamente la Argentina post-Malvinas, la Argentina del año 83, ni hablar de esa Argentina que transitó los primeros tiempos de Alfonsín, fue una Argentina que nos devolvió aparte la posibilidad de salir de las catacumbas, de salir de la clandestinidad, porque la Argentina de los años de la dictadura fue una Argentina de la clandestinidad, fue una Argentina también de la resistencia y de la complicidad, si no, no podríamos explicar esta Argentina. Quiero adelantar algo de lo que es el tema de conversación con ustedes. El triunfo en octubre de una fuerza que no sé cómo denominarla en principio, después la vamos a tratar de denominar, de orden monstruoso, como la libertad avanza, supone y nos obliga a releer hacia atrás nuestra propia trayectoria como nación. Acá no hay excusas. No hay excusas respecto a los engaños, a los conciertos, las ingenuidades, los enojos. Hay un límite para el enojo, hay un límite para el desconcierto, hay un límite para el autoritario, hay un límite para la ingenuidad, que es la crueldad, que es el anuncio de la crueldad y el festejo de la crueldad. Este me parece que es un punto decisivo para que nos podamos ir entendiendo. Nosotros somos depositarios de diversas tradiciones. La democracia, si es democracia, es porque en su interior puede acunar las diversidades, las diferencias. Podemos procesar democráticamente nuestras diferencias. Podemos incluso llegar a los límites que a veces casi que nos ponen cerca de la guerra, de la enemistad. Pero la democracia tiene básicamente un rasgo que hoy se está perdiendo aceleradamente, que es la posibilidad de reconocer en los ojos del otro la diferencia. Y reconocerla como una virtud. Y no proyectar sobre la diferencia el odio, la violencia, la descalificación, la injuria. Si no hay diversidad,
si no hay pluralidad, si no hay posibilidad de una conversación conflictiva, la democracia languidece, termina gusanada y se muere. Se puede morir la democracia. No es una sociedad eterna, no es una invención de una vez y para siempre que puede coronar nuestras existencias hasta la eternidad. Ya hemos vivido, por eso acá hay gente que trabaja en el campo de la historia, pero también en el campo de la literatura y que tiene memoria también, aunque no trabaje ni en el campo de la literatura ni en el campo de la historia, que saben perfectamente lo que aconteció en el siglo de la promesa, que en gran medida fue el siglo del horror también. El siglo XX, que es mi siglo, si alguien me pregunta de qué siglo soy, yo digo, soy del siglo XX. Nací en 1957 y para mí, mi formación, los libros que leí, los amigos entrañables que me formaron, son parte de un pasado activo. El pasado es genuino y no pura melancolía, cuando es una nostalgia activa sobre el presente. Sin la nostalgia activa del pasado sobre el presente es una porquería. Aquellos que dicen a mí lo único que me interesa es el futuro, mirar para adelante, olvidar, lo hecho ya hecho está. En realidad se pierde lo esencial de una vida vivida, que es la posibilidad de permanentemente, como diría Derrida, en este caso nuevamente, estar dialogando con los espejos. Los libros amados, las películas que hemos mirado y que nos han influenciado, la música que hemos escuchado, son parte del pasado presente y del presente pasado. Y esto es fundamental porque los dispositivos que hoy están en juego operan también sobre la lógica del aplanamiento, la homogeneización, la estructura de una lógica absolutamente binaria. Nosotros somos hijos de la complejidad. Vemos el mundo de manera compleja, no podemos no verlo de manera compleja. Imposible, lo humano es de por sí complejidad. Las sociedades están articuladas de manera compleja. En cambio, el pensamiento construido bajo la lógica de las nuevas tecnologías apuntan a lo binario, apuntan al aplanamiento, apuntan a la lógica 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, apunta a destruir, yo diría, el fundamento de la universidad, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un pensamiento dubitativo también, que tropieza. No es un pensamiento absoluto, total, completo, es un pensamiento que se construye, que se pregunta y que en su preguntar se pierde también. Y ahí donde se pierde, encuentra. ¿No? Y ese es un punto que me parece que diferencia en principio los discursos totalitarios, los discursos de las extremas derechas, de aquellos que con nuestras diferencias, sin embargo, creemos que la democracia es algo vivo, pero todo lo vivo, por supuesto, requiere de vitalizaciones, requiere de intensidades, pasa pruebas y también atraviesa extraordinarios desafíos. La Argentina no es lo que muchos creen, una especie de país hiperoriginal, un ombligo que solo se mira a sí mismo. Pareciera que el fenómeno de la extrema derecha, que es una experimentación, después me voy a referir a eso, una experimentación especial lo que se está llevando a cabo en Argentina, pero pareciera ser que nosotros inventamos a personajes como Milei o a la extrema derecha, o como queramos llamarlo. Y sin embargo, somos testigos preocupados de una expansión, de una oleada que gira el sentido de la historia y que hoy muestra que el Occidente, al menos, están regresando los monstruos dormidos. Es cierto, y es una conversación extraordinaria la que se puede abrir a partir de eso, que hay que tener mucho cuidado cuando uno viaja a la Europa de entreguerras, a la experiencia de Weimar, a la emergencia de los fascismos. Hay que tener mucho cuidado con la traslación mecánica de una experiencia histórica a otra experiencia histórica.
Pero créanme, y estos últimos tiempos me he dedicado, ya estoy como alucinado, sueño con la República de Weimar, sueño con el año 1933, sueño con Mussolini, sueño con Hitler. Y créanme que hay terribles y extraordinarias semejanzas. Que si hay tiempo, me gustaría rápidamente señalarlas y también distancias, porque efectivamente la sociedad contemporánea es otra. El trabajo, las tecnologías, la forma de sociabilidad, las identidades, las formas de la política, las formas de la violencia, las ciudades, las formas de consumo, la industria cultural. Pero nosotros tendemos a creer que vivimos en la época más acelerada de la historia, que nunca pasó algo como lo que está pasando ahora. Y la verdad es que eso es falso, es toda falsedad. Si ustedes pudieran instalarse por un rato en la Europa o en la América de finales del siglo XIX y pudiesen recorrer los 30 primeros años del siglo XX, se van a encontrar con mutaciones sociales, económicas, políticas, culturales, científicas, absolutas. La conmoción radical de la vida, la aceleración, las nuevas formas de la comunicación y del movimiento, la guerra total, la movilización total que convirtió al cuerpo humano en una materia prima de la fábrica de producción de cadáveres masivamente, que fue la Primera Guerra Mundial, la guerra de materiales, el sueño de las vanguardias estéticas y políticas de tocar el cielo con las manos, la radiofonía, el cine, la física cuántica, Einstein, el avión, el tranvía, el tren, el automóvil, el cine. Entrar a un cine en 1910 o 1915 era entrar a otro planeta, ver volar un avión, ver caer sistemáticamente las bombas de manera brutal. Destruyeron gran parte del frente franco-alemán, o los gases tóxicos, famoso gas mostaza que se arrojaba en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, o la ruptura del arte y la invención de las nuevas formas de ver la realidad, o la revolución, primera revolución obrera triunfante en el mundo allí en octubre del 17. Y después, por supuesto, la emergencia de nuevos movimientos de masas ordenados en torno a otro tipo de discurso, a una nueva forma, entre comillas, de liderazgo, pero que se apropiaban también de algo que es muy de esta época, pero que hay que ir a buscarla también a ese tiempo, que es el resentimiento. Tema clave para entender esta sociedad. El resentimiento, que a su vez se vincula con el asco y con el odio. Y del asco al odio se construye la política del sometimiento y de la negación del otro. La radicalización máxima del pasaje del asco al odio fue el nazismo. Fueron los campos de exterminio donde asesinaron a 6 millones de judíos y judías, a 1 millón de gitanos y gitanas, a innumerables políticos de oposición y, por supuesto, a aquellos que este gobierno volvió a llamar idiotas. Cuando en el boletín oficial de un país se califica a partir de una nueva nomenclatura a aquellos que padecen dolor mental como idiotas, se está regresando conscientemente a una concepción fascista del mundo. Podamos llamarla como queramos. Es cierto, y aquellos que trabajamos con el lenguaje, con las palabras, sabemos que hay que tener infinito cuidado. Las palabras hay que cuidarlas. Las palabras se gastan, las palabras se corrompen. Si hubiera tiempo, hablaría de la palabra libertad. Palabra corrompida de una manera brutal. Otra palabra, acaban de demoler el monumento a una de las personas más suaves y más amables que yo he conocido en mi vida.
Un hombre extraordinario, una sensibilidad única, que ha sido Osvaldo Bayer. Han destruido, por supuesto, es una destrucción infame, estúpida, inútil, porque lo único que lograron es hoy potenciar su memoria. Pero en ese gesto, obviamente está el fascismo. Y digo Osvaldo Bayer, Osvaldo fue el gran historiador en gran medida de esa tradición única, que fue la tradición del anarquismo. Y la palabra libertario es una palabra extraordinaria para un psicólogo whisky, para alguien que imaginaba la sociedad de los fraternos, la sociedad de los iguales, para Bonaventura Durruti, para Di Giovanni. Alguien cuenta una anécdota que lo encontraron un día, no me acuerdo si era Simón Whisky o un amigo de él, tirado en la calle, el policía lo encontró tirado en la calle allí en la Buenos Aires de principios de siglo, y pensó que estaba enfermo, efectivamente estaba falleciente de hambre, y cuando lo revisaron, tenía plata en el bolsillo. Entonces cuando se recuperó le preguntaron, ¿por qué no usó la plata para comer algo? Y él contestó, porque es la plata del sindicato. Esa memoria sobre la que trabajó Osvaldo Bayer, es la memoria precisamente de ese mundo de invisibilizados, de olvidados, de derrotados por la historia. Entonces vuelvo a las palabras. Hay que tener mucho cuidado, por supuesto, uno se siente un poco más cómodo diciendo extremas derechas, derechas radicalizadas. Si quiere acercarse un poquito, dice con cuidado también neofascismo, posfascismo, creo que Traverso por algún lado dice posfascismo, fascistización. La verdad que tenemos ahí un problema porque está claro, y creo que esas derechas han comprendido mejor que muchos progresistas, que la disputa esencial es la disputa por el lenguaje y por el sentido común. Que ahí está gran parte de la clave de lo que nos está pasando. Por supuesto que tenemos que tomar esa disputa en torno a las palabras para tratar de, en algún sentido, refundarlas, reinventarlas, resignificarlas. En algún lugar, un filósofo que enseñé en esta facultad, que fue Teodoro Adorno, decía que las palabras de la derecha en ese momento, y él estaba pensando en lo que en aquella época se llamaban los conservadores revolucionarios, pensaba en Oswald Spengler y en algunos otros, algunas de esas palabras había que tomarlas y refuncionalizarlas. Tomaba ese recurso del teatro de Bertolt Brecht. Había que expropiar esa palabra y lanzarla al ruido para reinventar la crítica del mundo. Hoy tenemos otro trabajo que hacer. Ya no es el que planteaba Adorno en los años 30 o en los años 40. Ahora tenemos que recuperar palabras: democracia, libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, justicia social, y tenemos que volver a lanzarlas al ruedo con una nueva significación. Porque la democracia es una cuestión de palabras, es una cuestión de conversaciones, es una cuestión de encuentros, es una cuestión de reconocimiento. Y el gran problema de la democracia actual, y que está muy asociada a las consecuencias de la pandemia, es que cada vez está desplegándose una peste, que es la peste del soliloquio, la peste del ensimismamiento, la peste de una nueva forma de soledad autorreferencial que a través de un celular o de una computadora le permiten a un individuo un viaje narcisístico como nunca antes en la historia. Un viaje puramente autorreferencial que lo coloca en una nave que recorre el universo en su totalidad, y él está en el corazón de esa nave, viendo todo y opinando sobre todo, y recibiendo 1.000 millones de informaciones que es incapaz de procesar, pero muchas de ellas que van dejando marcas que
alimentan la lógica del resentimiento, que alimentan la lógica del odio, que alimentan la lógica del asco, que alimentan también la radical diferencia con la sociedad del bienestar. Los europeos lo llamaron los 30 años gloriosos. La Argentina se construyó con el primer peronismo y duró hasta el año 75, con el famoso Rodrigazo, donde en parte se termina una historia también de 30 años de derechos sociales, que continuaron incluso bajo las dictaduras de aquellos tiempos. Obviamente que gran parte de lo que se ha llamado el estado de bienestar fue el producto de la segunda posguerra, de la derrota de los fascismos, de la necesidad del capitalismo de tener que disputar con la Unión Soviética y con la lógica del antagonismo de aquellos tiempos, con la potencialidad con la que aparecía la fuerza del movimiento obrero en la época de las grandes sindicalizaciones. Las tasas de sindicalización eran gigantescas, las identidades se construían directamente en relación al territorio, al trabajo, a la herencia familiar. Si no le preguntase a la mayoría de ustedes, recordarán a sus padres y a sus abuelos, a ustedes mismos, siendo portadores de identidades sólidas. Esas identidades sólidas estallaron en 1000 pedazos, se fragmentaron, se volatilizaron en gran medida. Piensen ustedes en los nietos de los obreros comunistas franceses o italianos que hoy votan a las extremas derechas en Francia y en Italia. Y seguramente unos cuantos de los seguidores del neonazismo en Alemania, que acaba de hacer la mejor elección desde los tiempos hitlerianos. Seguramente muchos de esos jóvenes, probablemente algunos de sus abuelos, haya sido socialdemócrata. Eso plantea que la identidad, vinculada también al oficio, al trabajo, el ferroviario, el metalúrgico, aquel que sentía el orgullo del overol, hace mucho tiempo que se extravió de nuestra vida cotidiana. Que las personas se leen a sí mismas como una especie de mónada, autorreferencial. Eso implica una potenciación del individualismo, pero bajo una hipérbole más radical todavía de un narcisismo desatado. Y los líderes de esa extrema derecha son la elevación a la enésima potencia de la patología narcisista. El corazón sublime de ese liderazgo no está en la Argentina, está ahora en Estados Unidos. O sea, Trump es un personaje, si yo fuese marciano o un entomólogo que viene de Marte a estudiar este tiempo, estaría fascinado. ¿No? Estaría fascinado, una época fabulosa, ¿no? Una época que en parte tiene mucho de déjà vu, tiene mucho de anacronismo y al mismo tiempo de novedad, de revolución tecnológica. Como no soy un marciano, ni hago antropología con los seres humanos, sino que sufro junto con los seres humanos y también de vez en cuando siento la felicidad de ser un ser humano, esta época me llena de interrogaciones y al mismo tiempo me exige y nos exige a cada uno de nosotros un compromiso, porque es una época que genera dolor extremo, que genera sufrimiento. La mayor peste de la época a nivel global es la depresión. La depresión en una sociedad hiperactiva, hiperkinética, hiperdemandante. La paradoja extrema es que una multitud casi imposible de enumerar de seres humanos atraviesan esa peste negra de la vida psíquica, que es la depresión, por lo que uno inmediatamente se tiene que preguntar cómo es posible la sociedad del espectáculo, la sociedad del éxito, la sociedad de triunfar a cualquier precio, la sociedad del mérito, la sociedad del hiperproductivismo, la sociedad que incluso ha logrado capturar como mercancía de un valor incalculable nuestra propia integridad. Porque aunque no lo sepamos o no lo queramos saber, cada uno de nosotros, esta reunión es un activo monetizable para las grandes empresas corporativas del mundo digital. A través de este micrófono, a través del celular
de Mecano, a través de mi propio celular que lo tengo guardado atrás, vamos volcando gestos, palabras. Lo peor son los ojos, la forma en que pestañeamos, la forma en que sonreímos. El celular trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, alimentando a los monstruos, que se convierte en una mercancía extraordinaria. Nunca algo produjo tan rápido una valorización extrema como la mercancía de la intimidad. Después discutiremos si es una sociedad de la vigilancia, si los dispositivos tecnológicos llevan a la construcción efectivamente de una sociedad completamente estructurada bajo la lógica de panóptico tecnológico, o si está promoviendo otra relación. Al mismo tiempo, esa tecnología que expropia nuestra intimidad, que la convierte en mercancía, también genera varias cosas. Una, la que también deberíamos empezar a preocuparnos, no solamente porque ya somos gente, la mayoría de nosotros de una cierta edad, cada vez que no sabemos algo o que olvidamos algo y le preguntamos al señor o a la señora Google, no sabemos qué sexo sea, le preguntamos, nuestras neuronas se van a chicharrar. Es una obviedad. Cualquiera de nosotros, durante muchos años de su vida, podía repetir 20, 30 o más números de teléfono. Hoy es incapaz de recordar el número de su propio celular. Eso que pareciera ser una tontería, una bobada, tiene enormes consecuencias. Porque implica otra relación con el tiempo y con la memoria. Y ahí me detengo, hago otro girito, después vuelvo hasta cuando me interrumpan, ¿no? Porque en algún momento me tengo que ir aparte, pero son demasiadas cosas para encerrarlas en una conferencia. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de mencionarlas, así que ténganme paciencia. Por un lado, la corrosión de la memoria. Pero la corrosión de la memoria está directamente ligada a un presente continuo. El hoy, la pura actualidad, se ha convertido en un absoluto. Eso implica un problema no menor. El pasado queda convertido solo en objeto de museo o de espectáculo cultural. Y que el futuro dejó de existir. Ni siquiera ahora bajo la forma de la distopía existe el futuro. Porque hasta hace pocos años veíamos Black Mirror o Years and Years, series extraordinarias, las dos inglesas, que efectivamente nos mostraban, allí al comienzo de la segunda década del siglo XXI, una sociedad distópica que estaba 5 o 10 años más adelante del momento en que se habían filmado esas series. Y sin embargo, la distopía hace mucho tiempo que nosotros ya vivimos en una sociedad distópica. Un viejo amigo, que no sé si enseñó acá en Rosario, Héctor Toto Smuggler, decía que el apocalipsis ya había acontecido. Pero no nos dábamos cuenta. El apocalipsis ecológico, ambiental, uno podría agregarle ahora que el apocalipsis social también aconteció. Que un personaje, voy a meter un medio punto, un personaje que es una mezcla de narcisista, distópico, bizarro, esencial, violento, roto, se haya convertido en presidente de una nación. El 55% de los ciudadanos y ciudadanas de este país hayan elegido votar a alguien que simplemente, por una cuestión de prevención, no solo que les dijo sistemáticamente lo que venía a hacer, en ese sentido no engañó a nadie. Motosierra, ajuste violento, no hizo porque no puede, porque tiene en la cabeza una lógica narcocapitalista que no es posible llevarla adelante, no pudo llegar a la organización y mucho menos destruir, bombardear
aniquilar al Banco Central, que ahora lo necesita con algunos dólares de reserva para que no hundirse en el abismo. Pero que ese personaje, insisto, espantoso, misógino, homofóbico, violento, ¿cómo? Cruel, con una risa sardónica y enfermiza, que el Guasón es como un techado de virtudes. Esto nos plantea, a ver, porque voy a viajar en el tiempo. Un minuto. Mussolini, Stalin, Hitler. No para comparar, no para hacer la discusión si el stalinismo es un totalitarismo en modo de fascismo, de nazismo, que es otra discusión, lo interesante es otra discusión. Sino para un instante detenerme en esas tres figuras. Mussolini era un cuadro político extraordinario, de una formación muy sofisticada, constructor de un sistema político, el fascismo es un sistema político horrible, pero un sistema político que intuye su tiempo, que explota los signos de su tiempo, que explota a una humanidad desahuciada como es la humanidad que sale de la Primera Guerra Mundial, que explota una nueva forma de identidad patriótica, que explota una lógica de la violencia, que va de la mano con el futurismo de Marinetti y que comprende que el mundo está cambiando y que tiene una buena biblioteca detrás. Hitler probablemente sea el intelectualmente más básico de los tres, pero también tiene un proyecto pangermanista, la gran Alemania, forjado en el biologismo neodarwinista, en la expansión imprescindible de Alemania hacia el oriente, pero a su lado, al costado, hay filósofos también, que escriben algunos libros, que no digo que sean preciosos de ser leídos, pero que tienen una masa crítica en su interior y responde a una tradición, que podía escuchar a Wagner. Stalin era un gran lector, un gran cinéfilo, un hombre sensible para pensar el tema de la autodeterminación de las naciones. Al mismo tiempo, los tres se dedicaron sin problema a masacrar a todos aquellos que tenían que masacrar. No estoy haciendo el elogio de aquellos liderazgos, estoy mostrando también una cierta paradoja, incluso los seguidores. La emocionalidad, que es otro de los temas clave para entender esta época, la emocionalidad no es un descubrimiento del siglo XXI en la política. La política siempre requirió de emocionalidad, siempre requirió de una recuperación de lo legendario, de lo mítico, mucho más los fascismos. Los fascismos se alimentaron de un viaje hacia un pasado fabricado míticamente que volvía como posibilidad cierta al presente y como apertura hacia el futuro. Pero también en aquellos años, lo que se disputaba era el futuro, en la pelea del presente. Yo recuerdo un viejo socialista, hace muchos años, que estaba haciendo una investigación sobre los socialistas argentinos en la década del 30, y que es un socialista de aquellos años porque había creado la primera fracción trotskista dentro del socialismo argentino, un gran personaje, defensor de presos políticos, Enrique Broque, un hombre extraordinario, que tenía un cuadro que vivía muy humildemente en una casa de 2 ambientes, un cuadrado lleno de libros, y tenía 2 cuadros atrás de ese escritorio. Un cuadro era un marxista convencido, gran lector aparte y erudito del Capital, Karl Marx. Y al lado había un general prusiano. Entonces, un grupo de jovencitos que teníamos 15, 16 años y que íbamos a la casa de Broque para charlar con él, para estudiar con él, para hablar con él, o sea, un hombre más de 70 años, le preguntamos, ¿y ese quién es? El general, decía,
mi padre quedó como general del ejército de la nación e Irigoyen. ¿No? El general prusiano, lo tenían interesante como figura también del pasado, ¿no? El general prusiano también teniendo un hijo trotskista, cuya hija se casó con Raúl Sendín, el líder histórico de los Tupamaros, aquí que estuvo detenido desaparecido, sobrevivió, personaje de una Argentina que ya no existe más, como Osvaldo Bayer y muchos otros más. Pero, ¿a qué iba con esto? Que efectivamente una de las características de esta época es que no hay nada que buscar en el pasado. Todo es un presente continuo, que a su vez ha devastado el futuro. Cuando el pasado queda aplastado, el futuro desaparece. Se ha modificado radicalmente la percepción del tiempo. Por supuesto, la percepción del espacio, la velocidad, se ha exacerbado, se ha radicalizado. Las nuevas tecnologías tienen una capacidad, como decía hace un rato, de meterse, como dice mi amigo Jorge Alemán, dice, todavía no logró penetrar en el inconsciente. Yo creo que estamos ya en la zona, ahí está tocándole la puerta al inconsciente, ¿no? La expectativa es, todavía invade la subjetividad, pero todavía el sujeto permanece otro, porque en la tradición lacaniana, el sujeto hay una zona escindida que no puede ser atrapada de alguna manera, y que en esa decisión reafirma su condición humana, de algún modo. Pero estamos aceleradamente superando a Freud y a Lacan. Sí, aceleradamente estas tecnologías van penetrando en zonas muy oscuras de nosotros mismos y van operando sobre las decisiones. Hay un libro de un italiano que se hizo famoso, se llama Los ingenieros del caos. Después escribió otro muy bueno también, se llama El mago de Moscú, del Kremlin, el mago del Kremlin, que Delpoli se llama, Giovanni Delpoli. En Los ingenieros del caos se dedica a estudiar, fascinado, la formación de 5 estrellas. ¿De acuerdo? ¿No? El movimiento 5 estrellas que salió de la nada, ¿no? El Beppo, ¿cómo era Beppo? No, se lo recomiendo, se lee muy rápido, muy fácil, está escrito para precisamente que uno lo pueda leer sin sobresaltos conceptuales muy rigurosos, pero va definiendo una nueva relación entre política y algoritmo, otra palabra que yo no había mencionado, pero todavía lo que es clave para entender lo que está pasando. El algoritmo. Vieron que cada tanto estamos charlando con un amigo, con la mujer, quien sea, y de repente el celular nos responde algo que le habíamos preguntado al otro sobre de qué color son los usos en Alaska. Y de repente el celular nos responde, oigan, y nos parece algo mágico. El celular se adelanta a nuestros deseos y nos dice a dónde tenemos que viajar, qué libro tenemos que leer, si leímos tal libro, ¿cómo vamos a leer tal otro libro? O sea, y nos parece algo que es de lo mágico, y sin embargo eso va estructurando sensibilidad, subjetividad, visión del mundo, opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? Nada. El concepto que era una categoría discutida hasta el hartazgo por Habermas y tantos otros, la comunidad de los hablantes, la isonomía y la manera que la tradición griega había logrado estructurar un diálogo democrático, se ha fumado por el soliloquio, por el algoritmo, por el pensamiento binario. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, el pensamiento binario, la estructura a partir de la cual el mundo es una verdad única y el punto de vista
se convierte en el gran triunfador respecto a lo que antes era la verdad sacrosanta del hecho. Ya no hay hechos, pero tampoco, en el sentido de Nietzsche, interpretaciones, porque ni siquiera son interpretaciones, porque la interpretación de los hechos y su construcción requiere una cierta sofisticación intelectual. Ellos son formas del brutalismo, del analfabetismo exacerbado y de una opinión pública convertida en una suerte de dominio de la ignorancia. En algún lugar establecí una relación entre el goce y la ignorancia. Y el goce y la ignorancia. Una sociedad articulada desde la extrema derecha, del neofascismo, de los discursos autoritarios, es una sociedad que goza con la ignorancia. Y ahí tenemos un enorme problema. Un enorme problema. El goce de la ignorancia viene de la mano también del odio absoluto a aquel que se coloca del lado de la interrogación crítica, de la pregunta, que quiere reivindicar el saber. Vale lo mismo pasarse 20, 30 años de la vida estudiando la formación de la molécula que la opinión construida en medio minuto y usando Google por cualquier paludo que viene a discutirle al científico que su punto de vista tiene el mismo derecho que el punto de vista, que también se convierte en un punto de vista, de aquel que se pasó la vida interrogándose, investigando. Hay un goce de la ignorancia que en realidad también es un rasgo del fascismo. Uno de los rasgos potentes del fascismo histórico era el antiintelectualismo. Eso lo denunciaba. ¿Qué? Eso lo denunciaba. Bueno, por ejemplo, a lo que voy es que en el caso de los fascismos históricos, ahí había una clara puesta en juego de lo que era el mundo de la ilustración, de la modernidad racionalista, del positivismo, del universo maquínico, de las corrientes ilustradas. Y había, por lo tanto, la síntesis de todo eso era el judío bolchevique, era el colmo del ultra-intelectualismo contra el que había que combatir. Por supuesto que en el discurso, a su vez, de ese fascismo se incorporaban otros elementos míticos, arcaizantes, visiones heredadas de la tradición de la genética, del darwinismo social, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que hoy estamos en un tiempo donde eso se ha acelerado. Se ha acelerado. A lo que se le ha agregado algo, me debió un minuto nada más. Mi viejo amigo, entrañable amigo Nicolás Casullo, era de familia italiana y que comprendió muy bien. Tiene un texto maravilloso que se llama ¿Qué clase, mi clase, sin clase?, que lo escribió durante el estallido del 2001. Búsquenlo, Nicolás Casullo, ¿Qué clase, mi clase, sin clase? Nicolás hablaba siempre de unos vecinos que tenía, pero al retratar a sus vecinos, al retratar la aldea, retrataba el universo, ¿no? Y decía, cuando la lengua de estos paludos salga de la vergüenza y se libere, esto va a ser el horror. Milei liberó la lengua vergonzante de una multitud de argentinas y argentinos que siempre pensaron que el otro es una mierda, que el otro es un negro al que hay que matar, que el otro es un zurdo hijo de puta. Perdón que use esos términos, porque ahí está una política del mal, una política de la crueldad, una política de la violencia, la construcción de un lenguaje desvergonzado, que sale del closet, en el peor de los sentidos del término, y que siente orgullo de habitar esa zona cloacal que en gran medida son las redes sociales, donde se puede producir todo el daño imaginable, que uno lo pone en el nivel de lo retórico, en el nivel del lenguaje, y sin embargo va horadando. Si uno
hagan la prueba, escriban algo en una red social y lean después las respuestas. La mayoría de las respuestas, sobre todo si escriben algo que tenga un cierto punto de producir conflictos, en términos interpretativos, la mayoría de las respuestas van a ser de una violencia asesina. Asesina. Las redes sociales se han convertido en la zona más fascista de la vida contemporánea. Y piensen que la mayoría de las personas pasan horas de sus días habitando las redes sociales, que es el lugar natural también de estas extremas derechas. Hay una pregunta que siempre aparece: ¿por qué nosotros no usamos los recursos que usan las extremas derechas? Porque perdemos de vista, y esta sería otra discusión posible, la función performativa de la tecnología. ¿Qué quiero decir con la función performativa? Que la técnica, que el celular, que la televisión, que un automóvil, no son solamente un automóvil, un celular, una televisión, ni la penicilina es solo la penicilina. Que la tecnología, la técnica, el instrumento, constituyen humanidad, constituyen sentido común, constituyen sensibilidad, forjan subjetividad. Y si esa tecnología está estructurada bajo la lógica del algoritmo, que requiere y que ya tiene en su inteligibilidad un descubrimiento elemental, la crueldad, la noticia espantosa, el horror, se multiplica infinitas veces. La felicidad, como decía el viejo Hegel, deja páginas en blanco de la historia. Y en las redes sociales ni siquiera existen. Si ustedes pongan, soy feliz, ahora pongan odio a fulano de tal, habría que matarlo, habría que cocinarlo, habría que devorarlo, la primera tendrá algún amigo piadoso que le ponga un me gusta. El resto es una nube de vómitos que se multiplican. Este es un problema. Vuelvo a algo que decía al comienzo. Vivimos en una sociedad compleja. Nuestro pensamiento no puede ser sino complejo. Por lo tanto, tenemos que encontrarle la vuelta al desafío de construir un lenguaje que sea capaz de interpelar de un nuevo modo bajo valores que siguen siendo entrañables para nosotros, como puede ser el valor de la fraternidad, de la igualdad, de la solidaridad, de la libertad. Pero ¿cómo le damos un sentido que tenga al mismo tiempo potencia, capacidad de golpe, capacidad de entusiasmo, poética? Las izquierdas, los movimientos nacional populares, las tradiciones progresistas, han quedado soldadas a un lenguaje entre conservador y anacrónico. Han perdido la poética de la rebeldía. Cuando uno decía izquierda, pensaba en vanguardias, pensaba en contracultura, pensaba en revolución. Ahora todo eso pareciera que proviene de otra dimensión, de otra galaxia, de otra historia. Nuestro desafío también es reinventar, repoetizar el lenguaje político. Intentar establecer algún vínculo cada vez más difícil entre las generaciones. Durante mucho tiempo yo estaba convencido que el fundamento de la enseñanza es la transmisión. Y la transmisión es un camino de ida y vuelta que requiere un encuentro generacional, un amor intergeneracional. Eso está profundamente dañado. Ahí tenemos un desafío enorme que lo tienen los jóvenes, porque también hay que tener mucho cuidado con la peor de las ofensas y la peor de las mentiras, que es responsabilizar a los más jóvenes del mal que estamos viviendo.
No, lo votaron los jóvenes. Pará, ¿no? Por supuesto que los jóvenes tendrán que reinventarse a sí mismos, tendrán que construir sus propias energías, tendrán que descubrir sus propias frustraciones. A veces, en los momentos melancólicos de mi vida, digo, ¿fui un afortunado o un pobre desgraciado? Estuve 18 años en el exilio futbolístico. Acá es una ciudad futbolera, así que puedo. Nací en Santa River, en el 57. Fue el último año que River salió campeón hasta 1975. 18 años de pasión y de sufrimiento. Dos mezclas extraordinarias para la vida. Viví mi primer momento de protoconciencia política fue el asesinato del Che, porque en 10 años, en una familia más o menos sensible, el Che. El segundo momento ya, por cumplir 15 años, 22 de agosto de 1972. Después de haber leído un libro que a mí, en lo personal, me conmovió profundamente, siendo un puber, que es un libro literariamente extraordinario, que es Mi vida de León Trotsky. Ese niño, o ese jovencito, ese puber, del principio de los años 70, iba a vivir una vida aceleradísima. Entre el 72 y el 76 vivimos 5 vidas en una vida. Crecimos de una manera tremenda, fuimos felices y al mismo tiempo entramos sin darnos cuenta del horror de los horrores. Tuvimos la suerte de sobrevivir. Vivimos la Argentina del exilio y de la dictadura. Vivimos la felicidad de la democracia. Esas calles maravillosas de los festejos, los que no habíamos votado. Yo voté a Allende en aquella época. No voté a Allende, pero me puse feliz de la vida porque prefería cantar a Alfonsín. Y no dudo de que en ese contexto venía la cuestión de la amnistía y qué sé yo, y qué sé cuánto. Por un rato todos fuimos felices. Siempre voy a testimoniar como un hecho extraordinario de la política argentina el juicio de las juntas. Seríamos distintos. Después, a ver, aquella experiencia democrática, vuelvo un poco al presente, al principio, la democracia era todopoderosa. ¿Se acuerdan de la famosa frase de Alfonsín? La democracia se come, se cura y se cura, ¿no? Pero era todopoderosa en el sentido de que todo estaba por inventarse, todo estaba por recuperarse en las universidades, los sindicatos, los espacios territoriales. La vida era una aventura, se salía de una represión, de la censura. Siempre yo recuerdo, cuando digo esto, una reflexión de Sartre, que también a mí me conmovió mucho y creo que muchos lo experimentaron. Sartre decía, más o menos lo transcribo, decía, los franceses nunca fuimos más libres que bajo la ocupación alemana. Entonces yo decía, ¿cómo puede estar diciendo esto Sartre en un tiempo de horror dominado nada más ni nada menos que por la ocupación nazi de Francia y con la presión de media Francia a favor de los nazis? Y agregaba inmediatamente, porque nunca, como en ese momento, cualquier acto, por mínimo que fuera de rebeldía, se convertía en un acto absoluto de la libertad. Y eso sucede. Los españoles decían con Franco estábamos mejor, porque las democracias son grises. Llega un momento que la pasión democrática, el heroísmo democrático, se convierte en la repetición, en una novela de Bonetti, gran escritor, ¿no? Pero esa novela donde el sufrimiento, el padecimiento, lo gris de la vida cotidiana, la náusea santiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? La democracia tiene algo de la repetición, tiene algo del cálculo, tiene algo de la falta de heroicidad. No casualmente, en el siglo XX, los grandes movimientos políticos, revulsivos, por derecha y por izquierda, apelaron a una nueva forma de heroicidad. Y fueron, en la mayoría de los casos, movimientos
que antagonizaban con la democracia. Porque la democracia les resultaba algo fallido, formal, puro parlamentarismo de charlatanes. Nosotros, digo nosotros para hablar en plural, en nuestros años adolescentes y juveniles, pensábamos en un proyecto democrático, pero digamos, de un modo un poquito más serio que pensábamos cuando decíamos democracia. No luchábamos por la democracia, luchábamos por el socialismo, luchábamos por la igualdad, luchábamos por la revolución, la dictadura, el horror de la dictadura, la gran derrota histórica también que estaba asomando y que en el giro de la década del 80 iba a terminar disolviendo, más allá de su propia crisis terminal. La disolución del mundo socialista fue una tragedia para la humanidad. Una tragedia. Quizás un rumano, un búlgaro piense lo contrario, pero para el resto de la humanidad, que se haya disuelto, que se haya partido en 1000 pedazos la Unión Soviética, significó la liberación absoluta de la codicia infinita del capital. Infinita, sin límites. Eso fue la experiencia neoliberal. La promesa de la globalización, que era la promesa ahora sí de la democracia, del mercado desplegándose por el mundo. El neoliberalismo logró durante una cantidad de años establecer un vínculo casi amoroso entre mercado y democracia. Incluso si pensamos la experiencia de Sudamérica, la salida de las dictaduras significó la entrada en la noche neoliberal, pero bajo premisa democrática. Ya no eran necesarias las dictaduras, ahora el sistema había logrado cautivar a las sociedades a partir precisamente de un nuevo maridaje, que implicaba la muerte, por supuesto, de un concepto de política, de un concepto de transformación del mundo, el famoso dictum de Fukuyama, el fin de la historia y la muerte de las ideologías, el fin de los grandes relatos de lo que nosotros habíamos sido parte, porque lo sentíamos. Los grandes relatos también eran cosas bastante complejitas e interesantes, por otro lado. Pero somos el producto también de la crisis de la democracia, de la mentira, obviamente, del proyecto neoliberal, de lo que significa para cualquiera que se corra un poquito y haga un análisis estadístico. Nunca la humanidad fue más desigual que bajo el dominio neoliberal del mundo. Esto lo está rompiendo un poquito China. China, como son muchos, y la velocidad con la que China produjo su transformación tecnológico-productiva ha generado un aumento exponencial del mejoramiento de vida de los chinos. Ha limitado en parte lo que el capitalismo occidental ya ha transformado en su razón de ser. Concentración radical de la riqueza en cada vez menos manos. Aumento de la fragilidad, aumento de la exclusión, una nueva forma de barbarie que está en el corazón de los movimientos de extrema derecha, que es, en el caso europeo y en parte estadounidense, es el etnonacionalismo, las nuevas formas de la xenofobia y del racismo. En el caso argentino tenemos una extrema derecha diferente en parte, porque una de las características de las extremas derechas, francesa, italiana, alemana, húngara, el propio Trump, es que son, y lo voy a decir con mucho cuidado, porque cuidado con tomarse la píldora de que ser proteccionista y nacionalista es per se algo bueno. Si es que no aclaramos quién, cómo y cuándo. El proteccionismo y el nacionalismo de Trump está construido bajo una violencia sobre las minorías, sobre los indocumentados. Está construido también sobre un modelo imperial. El etnonacionalismo europeo, que es neo-keynesianismo o neocomunitarismo de las políticas de Orban en Hungría, están construidas sobre la xenofobia y el racismo. Hungría para los húngaros, Italia para los italianos, Francia para los franceses. Entonces hay que tener cuidado también con ciertas categorías y ciertos términos. Por supuesto que queda claro que lo que está muerto
Es un proyecto de globalización que a partir de la crisis del 2008 no se pudo recuperar más y que probablemente vayamos hacia una confrontación cuyos resultados desconocemos. No sabemos hasta dónde va a llegar la confrontación de Trump con China, de Estados Unidos con China, hasta dónde la fantasía trumpista, que es una vieja fantasía de la cultura norteamericana que estaba en algunos de sus padres fundadores, que era Estados Unidos vuelto sobre sí mismo contra la política expansiva en general, que empieza sobre todo con el primer Roosevelt, con Wilson, y sigue con el Roosevelt grande, y sigue en gran medida con el Partido Demócrata, y en parte con los republicanos de la época de los neoconservadores, que también eran expansionistas. Trump responde a una especie de neonacionalismo proteccionista norteamericano que hunde sus raíces, por ejemplo, en Hamilton y en algunos otros, que hay que verlo con mucho cuidado, y hay que ver, por supuesto, si no es una fantasía reconstruir un sistema industrial que sea mundializado, cuyas terminales de producción están en México, en el sudeste asiático, en el África y no sé cuántos lugares. Pero no importa, el discurso de Trump es un discurso que apela a lo que antes se llamaba la basura blanca, ¿no? Los blancos que fueron... La basura blanca viene de muy lejos, pero la última basura blanca fueron los que perdieron sus trabajos en el mundo industrial desindustrializado de los Estados Unidos. Por esto quiero decir que hay que tomar con cuidado ciertas cuestiones para pensar esta época. La refundación de una tradición alternativa, progresista, democrática, de verdad, tiene que enfrentarse a todos estos problemas. A todos estos problemas. A una crisis, a una derrota histórica. Porque la derrota de octubre del 23 es una catástrofe político-cultural para la Argentina. Pero, y voy terminando porque la verdad que habíamos prometido que por lo menos 20 minutos podamos conversar. No lo dirán por yo mismo. La historia, vamos a feminizarla, ¿no? Para nosotros es la historia, la mujer de la historia, ¿no? A veces nos parece cansada, cansada, olvidada de sí misma. Y la historia tiene una cualidad única y extraordinaria. Cuando menos lo esperamos, se vuelve a mover. La historia se va a mover y más temprano que tarde la Argentina va a ser un país democrático. Gracias.